¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Y esta noche con colegas, de invitados, amigos de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes van a hablar sobre lo que ofrecen al medio, a la comunidad y a la región en materia de oferta educativa de la facultad y también las actividades que se desarrollan en la Casa de Altos Estudios en la Facultad de Ciencias Económicas. Luego los auspicios, vamos a estar con ellos. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Y como hacía referencia en la presentación, hoy vamos a estar analizando la oferta educativa de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el primer bloque hemos invitado al vicedecano Raúl Barovero, a Gabriela García, quien es secretaria académica, y Juan Mun, secretario de Extensión. Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Y bueno, comenzaremos, Raúl, porque nos cuentes qué se está haciendo desde la facultad en este momento, cuáles son las acciones que se toman, en víspera también de que en los próximos días hay una gran inquietud por parte de los alumnos que ya participaron en la JUPE y todo esto, ¿no? Sí, antes que nada, bueno, agradecerles la invitación, a Hugo, a vos, Fabián, decir que bueno, que para nosotros es muy grato estar compartiendo este espacio. Gracias. Que lo seguimos siempre y que además de eso les agradecemos la participación que le dan a nuestra facultad para difundir nuestras actividades. Sí, nosotros les comentamos que cuando asumimos como principal agenda, impulsamos el grado como prioridad a la hora de establecer el presupuesto, porque considerábamos que el grado se mira de distintas formas, pero fundamentalmente a través de mejorar la calidad educativa, y yo creo que en el transcurso de este tiempo lo hemos logrado. Después voy a contestarte lo que puntualmente preguntaste, pero hoy entre el 80% de la planta docente ha concursado, ha promocionado en sus cargos aquellos que hacían más de 10 años que estaban en situación de postergación, ¿no es cierto? Y además de eso, hemos generado y hemos establecido agendas prioritarias, por ejemplo, en lo académico. Hemos constituido un área de asesoría pedagógica y eso significaba también colocar presupuesto y bueno, y eso se nota en las actividades que hemos impulsado. La Secretaría Académica, bueno, la Gabriela ya va a comentar, ha impulsado muchos proyectos relacionados en esa área. Y siempre nos preparamos con mucha expectativa. La facultad, cuando se abren las propuestas a ofrecer y a mostrar las carreras, en general la facultad ha tenido una fuerte presencia en los últimos años en cuanto al número de estudiantes que se acercan. Es decir, en general es una de las carreras más demandadas, sobre todo la de contador público, pero es una de las tres carreras que tiene la facultad, contador público de grado, licenciatura en economía y licenciatura en administración, son las más elegidas por los estudiantes. Y también teniendo en cuenta que es la única dentro de la universidad que tiene la misma propuesta bajo la modalidad de distancia, que en general lo que se nos permite ver en los últimos años es que el número también de estudiantes bajo esa modalidad sigue creciendo. Sigue creciendo, se ha transformado en un tema bastante importante en la facultad, ¿no? Gabriela, y en ese marco, digamos, ¿qué es lo que, bueno, cuáles son los proyectos de los que hacía alusión Raúl? Sí, que se están poniendo en marcha? Como le decía Raúl, uno de las propuestas más importantes que hemos llevado adelante es esto de sumar a cada uno de los proyectos que involucran lo académico, entendido en sentido amplio, tenga la mirada, el apoyo y el conocimiento de expertos que tienen que ver con psicopedagogos, digamos. Esa perspectiva que hace un tiempo que en la facultad no estaba y que era necesario recuperar, sobre todo porque los desafíos en la enseñanza y más con la doble modalidad son cada vez mayores. Entonces, desde esa perspectiva, desde que iniciamos en la gestión, tenemos un área de asesoría pedagógica que no solo trabaja con los estudiantes que tienen problemas en los exámenes o cuestiones que tienen que ver con la ansiedad en situaciones de estrés como son los exámenes, sino que particularmente aporta esa visión, ¿sí? Siempre enfocado desde el saber disciplinar,
a cada uno de los proyectos que desde Secretaría Académica se impulsan. Y que, como vos decías, este es un momento muy importante para la facultad, de mucho trabajo y de mucho entusiasmo también, porque son las actividades preparatorias para lo que es el ingreso. Iniciamos con las actividades de promoción en la región, en la ciudad, y también tuvieron lugar la JUPA. Y ahora lo que estamos llevando adelante son todas las actividades de preingreso, que son actividades vinculadas a la articulación con el nivel medio. Y ahí estamos trabajando en lo que son pasantías con el nivel medio, en donde los chicos del secundario de las instituciones que tengan interés, en este caso estamos trabajando con 4 escuelas de la ciudad, se incorporan a un curso, ¿sí?, de primer año de nuestras carreras, y comparten durante un mes el aula, los docentes y las vivencias de primer año, digamos. Es como una adaptación, digamos. Es una ambientación, sí. Una prueba piloto, diríamos. Sí, en realidad este es el tercer año que lo implementamos. Todos los años, por suerte, se suman a escuelas, lo cual es un desafío para nosotros desde el punto de vista de la organización, y tiene por fin eso, anticipar todas esas cuestiones que a ellos les generan ansiedades, temores, el desconocimiento respecto de la cultura universitaria. Entonces, la verdad que es una experiencia muy, muy importante, que ha dado resultados positivos para todos, digamos, desde lo institucional y también para los chicos. Ahí hacemos talleres coordinados con el área de orientación vocacional, o sea que esa es una actividad que realmente nos permite articular desde el punto de vista curricular, digamos. ¿Y estas articulaciones con establecimientos educativos que tienen como prioridad la ciencia económica? Sí, por lo general lo solicitan, porque nosotros tenemos un régimen de pasantía secundaria que, a diferencia de lo que se ofrecen en otras instituciones, son de corte académico, porque los chicos no vienen a hacer práctica profesional o laboral como suelen hacer en los bancos o en rentas, sino que lo que hacen es sumarse a un aula. Claro, ¿sí? Entonces tiene ese perfil, y el régimen es un régimen abierto para quien quiera participar, digamos, a los estudiantes que tengan interés. Por lo general son chicos que han tenido la orientación o tienen la orientación en la escuela, pero también vienen chicos que manifiestan el interés. ¿Y después quedan? Sí, algunos en el momento de venir, porque esto lleva un tiempo de organización, entonces el momento de decidirse venir a la facu ya les parece que no, pero igual es una experiencia que les suma, porque independientemente, lo importante de esto es que independientemente de que ellos están transitando su último año, entonces son muchas dudas las que tienen, les ayuda a decidir por sí o por no, y además les aporta un aprendizaje que tiene que ver con las dinámicas de la institución y todo esto, que realmente, aunque no parezca, suele ser el obstáculo más importante para los chicos. Seguro que se lima además esas asperezas de obstáculos. Los chicos por sus propios compañeros, porque son muy bien acogidos. Lo vimos en la jornada de estas universitarias. El recibimiento que hacen, realmente es fantástico, el recibimiento que hacen los alumnos a los chicos que llegan, a los interesados, cómo los reciben, con números artísticos. Es toda una fiesta para la universidad, digamos. Y hacen, yo creo que hacen más amigable la academia, claro. Por ahí está tan lejana. Y para el chico de secundario un desconocimiento es un salto importante, que en realidad no lo es, ¿no? Pero lo ve como un salto. ¿Y de la Secretaría de Extensión, Juan? Y bueno, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad, también desde que asumimos la gestión, considerábamos que la facultad tenía que hacer un énfasis particular en la extensión universitaria, y también nos llevó como institución a pensar y a reflexionar sobre cómo entendíamos la extensión universitaria. Somos una facultad que tiene características técnicas, como todas las facultades de ciencias económicas del país, pero sin embargo queríamos hacer un énfasis particular en el concepto de extensión, y especialmente en la vinculación y en la coproducción de conocimientos, entendiendo así a la extensión con la extensión comunitaria hacia los distintos barrios de la ciudad y la región. Desde entonces, la facultad ha puesto un presupuesto importante. Eso es algo que siempre desde la Secretaría se le agradece a quienes están en los cargos más importantes de gestión, a la decana y al vicedecano, porque no se puede hacer esta extensión sin presupuesto. Seguro. Y también aprendimos a manejarnos en el marco de los programas de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre cómo requerir para casos concretos de articulación comunitaria. Hemos recibido
3 financiaciones por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias para programas concretos de articulación comunitaria que derivaron en distintos programas de la Secretaría. Uno de los programas es la Escuela de Gestión y Administración, que lo que hace es dictar cursos sobre gestión y administración en los distintos barrios de la ciudad, con un criterio de ir desde la periferia hacia el centro, y que toma como eje de asentamiento territorial los colegios secundarios para adultos, los CELMAS. Ahí se dictan cursos armados de CV, currículum vitae, cómo enfrentar una entrevista laboral, cómo armar microemprendimientos. También el año pasado, que fue un año de mucho debate político y económico, tanto a nivel regional, local y nacional, se armó un programa de economía en los barrios, donde la Facultad de Ciencias Económicas sale a discutir conceptos de ciencias económicas a los barrios, como también así alfabetizar sobre determinados contenidos, como por ejemplo, cómo manejarse con una tarjeta de crédito, qué problemas hay cuando uno hace el pago mínimo y no hace el pago general de la tarjeta, cómo funciona, cómo aprender a administrarse económicamente en la familia. Y también la Secretaría de Extensión hace un énfasis particular en la economía social y solidaria, y ha generado una cátedra abierta, la primera cátedra abierta de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un espacio donde de articulación que ha dado mucha satisfacción, donde tanto académicos, investigadores y jóvenes graduados y estudiantes de nuestra facultad articulan con cooperativistas, con agentes y con actores de la economía social, y unos cuentan sus problemáticas, los otros toman sus problemáticas como objeto de estudio. Acabamos de terminar en este momento en un curso sobre cooperativismo que tomó la propia cooperativa de trabajo de la universidad, la cooperativa de limpieza, donde ahí se ve realmente la articulación comunitaria entre los propios agentes de la economía social y los propios investigadores. Y lo rico de esto es que todo el mundo aprende, digamos, ¿no? En ningún momento nos paramos en la posición de que la facultad va a salir a iluminar sobre estos conceptos, sino que en gran parte de estos procesos de articulación, quienes más aprendemos somos los que estamos de este lado. Muy interesante la actividad. Gabriela, ¿y en la JUPA cuántos potenciales alumnos se acercaron? En este año vinieron aproximadamente un 40% más de la asistencia que habíamos tenido el año anterior, y una mayor participación de gente de la zona en relación a otros años también. Así que tenemos expectativas respecto de lo que van a ser las inscripciones aspirantes que comienzan en diciembre. ¿Por qué puede ser esa mayor inquietud, o sea, que se haya incrementado? Porque históricamente más o menos se ha mantenido el arribo de la gente de la región en busca de la oferta educativa. Quiero creer que hemos avanzado mucho en los sistemas de comunicación o en los medios de comunicación y de llegada. La facultad cuenta con una página nueva, una página web nueva, también cuenta con un Facebook, con Twitter. Entonces los chicos, la verdad que es una información que a lo mejor está llegando de mejor manera. ¿Estará compitiendo mejor la Universidad Nacional de Río Cuarto? Yo estoy seguro porque sí, seguro que sí, porque no creo que haya más gente dispuesta a estudiar que otras veces, sino que es una cuestión que seguro que se está compitiendo y ganándole, entre comillas, mercado a otros ámbitos, como puede ser la universidad privada también. También hubo esta cuestión de la que comentaba Juan, digamos, esta decisión de la facultad de llegar al territorio, de ir a lugares a donde no estábamos acostumbrados a ir, genera nuevas puertas, genera nuevas inquietudes, y yo creo que todo eso repercute de este modo, y eso nos implica un gran desafío, porque a medida que nos agrandamos, digamos, asumimos muchos compromisos desde la gestión, digamos, y eso nos obliga a entender de que el esfuerzo no tiene que estar puesto en captar, digamos, la atención y la inscripción en primer término, sino generar políticas que acompañen a los chicos en todo el proceso. Entonces, desde la Secretaría Académica y desde la gestión en general, estamos llevando adelante proyectos que tienen como eje la orientación al alumno de parte de los docentes, con propuestas de innovación en propuestas de enseñanza y aprendizaje para todo el transcurso de la carrera. Entonces,
hemos redefinido las actividades que se prevén en el marco del ingreso, haciendo foco en actividades que tienen que ver con fomentar el oficio del estudiante universitario y acompañarlo no solo de lo disciplinar a los estudiantes, sino también en esto del aprendizaje que implica sumarse a una cultura institucional diferente, pero no dejamos el esfuerzo ahí, sino que también ofrecemos talleres de acompañamiento con orientación docente en todos los años de la carrera, con las disciplinas que más dificultades le generan a los chicos, sí, para, bueno, que para evitar la deserción y el abandono. Claro. Y también tenemos proyectos institucionales que están trabajando actualmente la problemática del egreso, porque también es cierto que tenemos estudiantes que transitan durante nuestras carreras durante largos años y finalmente se van de la institución sin su título, a lo mejor quedándoles muy pocas materias, así que a través de una convocatoria que hizo Universita, la facultad ha hecho un proyecto que, como les dije, en todas, digamos, las ofertas de proyectos de la Secretaría Académica, ponemos el foco en este rol que tiene que asumir el docente para contextualizar la enseñanza, que es el de orientar procesos de aprendizaje en situaciones particulares que atraviesan los alumnos en los distintos estadios de las distintas carreras. Perfecto. ¿Sí? Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, bueno, el presupuesto de tiempo para con ustedes. Pero la facultad tiene su espacio después de la pausa. El agradecimiento a ustedes y se van a llevar un presente del programa, un Malbec, en este caso de supermercado. Y le mandamos saludos a Susana Panela, la decana que no puede venir, y felicitaciones por lo que hacen. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La pausa, ya regresamos. Segundo bloque de local, en este caso la oferta educativa en ciencias económicas, y en este bloque hemos invitado a la directora de Asuntos Estudiantiles, Eugenia Quehue, y a Jimena Clerici, quien es asesora pedagógica. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bueno. Bien. Recién hablábamos en el bloque anterior con el decano y algunos secretarios sobre las actividades de la JUPA, estas jornadas universitarias de puertas abiertas, que tienen de alguna manera el objetivo de informar a los alumnos a ver cuál es la carrera por la que se interesan. Y eso, hablamos de que una fiesta, recepción, realmente la universidad se pone muy linda para recibir a quienes lo visitan. Los talleres que se realizan en el marco de la JUPE, Euge, yo te voy a decir Euge porque yo te conozco mucho. Te conozco. ¿En qué consisten esos talleres? Los talleres de la JUPA se organizan en la Universidad Nacional de Río Cuarto, son 2 días en septiembre. Este año fue miércoles 7 y jueves 8 de septiembre en modalidad de turno mañana y turno tarde. Así pueden concurrir tanto los alumnos que van a la mañana al colegio como los que van a la tarde. La Facultad de Ciencias Económicas es el 3er año, que lo que hacemos en el taller, que son los talleres JUPA, es justamente eso, que sean talleres. O sea, le damos bastante importancia a la participación de los alumnos. Si bien son talleres numerosos, los hacemos juntar en grupo, que se mezclen aquellos chicos que son de Río Cuarto con los que vienen de la zona, así se conocen también. Y se arman, junto con Jimena, hacemos 4 preguntas que son disparadoras, que lo que nos sirve también nosotros para ver qué saben ellos de la facultad, qué saben ellos de la profesión, de las materias, y logramos también romper un poco el miedo que tienen de estar sentados ahí en un anfiteatro de capacidad de 180 alumnos, y es muy lindo, y ellos participan mucho. Y bueno, este año lo que observamos, que comentaba también Gabriela recién, es el tema de mayor cantidad de asistentes a la jornada. El año pasado eran 200 inscriptos en JUPA, fueron alumnos de secundario 287 y este año 396. O sea, casi un 40% más casi un 40% más. Cuando en realidad la asistencia creo que fue algo de un 20%, o sea que Ciencia Económica convocó más. Sí. Nosotros lo observamos ya normal. En los mismos talleres, con los profesores y los alumnos, estudiantes, los avanzados que nos acompañaban, veíamos en comparación del año pasado mayor cantidad de chicos, pero hasta que no se concluyen las 2 días no sabíamos bien cuántos eran, y sí, un 40% más. ¿Y muchos de la zona o eran más de la ciudad de Río Cuarto? Generalmente es el 60% de Río Cuarto y el 40%. Sí,
Este año se vio un poquito más de participación con chicos de la zona y sobre todo diversidad en la zona. O sea, pueblos que a lo mejor antes no habían participado en JUPA, este año participaron. ¿Qué puede ser también resultado que Gabriela contaba? Se ha implementado de llevar a lo mejor los viajes, a lo que se llaman los viajes a la región, de contarle a los chicos de la región en qué consisten las carreras, tanto de ciencias económicas como de otras facultades. Entonces, y sí, eso, claro, sin duda va captando el interés de chicos que quizás, es lo que charlábamos recién, quizás esté tratando de seducir, o sea, se han seducido a gente que antes no estaba en otros mercados, digamos, o correspondiente al área de influencia de otras universidades, o se interesaban más por la privada, porque el estudiantado más o menos se mantiene, ¿no? Sí, lo que tiene, a lo mejor nosotros siempre hablamos de JUPA, pero hay varias actividades que les llamamos generalmente pre-JUPA, donde se va a los barrios mostrando el esfuerzo educativo, o sea, hay toda una actividad previa a lo que es JUPA específicamente, que son 2 días. Y a través de esas preguntas, ¿qué es lo que se puede, de las preguntas que se le hacen, los talleres, qué es lo que se observa en los chicos? Bueno, un poco a partir de las preguntas que se trabajan en JUPA se continúan a lo largo de las actividades de ingreso, digamos, esa es una de las primeras instancias del ingreso, uno de los primeros contactos que tiene el estudiante con la universidad, y se retoman algunas de las inquietudes allí trabajadas en los talleres de JUPA a lo largo del año, en las actividades de febrero, por ejemplo, en aquellos talleres que tienen que ver con lo que decía Gabriela también, de construir el oficio del estudiante. ¿Qué significa ser estudiante en la universidad? ¿Qué significa ser estudiante en una universidad pública? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se aprende? ¿Qué cambios tienen que hacer los estudiantes en sus hábitos, en sus conductas en relación con el estudio para poder permanecer y continuar los estudios universitarios? En ese sentido es muy gracioso, en los talleres los estudiantes reconocen un montón de cambios que tienen que hacer, que estudiar más, que ser más responsables, autónomos, independientes, y por ahí bromeamos un poco con eso, bueno, si se logra de la noche a la mañana, cómo son esos cambios. Y en ese papel estamos acompañando desde asuntos estudiantiles y desde el área de asesoramiento pedagógico, precisamente en el trabajo en torno a qué cambios, cómo se dan, cómo construir nuevos hábitos de estudios para la universidad. Y a lo largo del año también se desarrollan talleres en torno a nudos o momentos que son críticos, por ejemplo, los primeros parciales, cómo es un primer parcial en la universidad, qué debo hacer, cómo debo estudiar, cuánto tiempo, cómo estudio. Y el horror a que sea oral, el ¿no? miedo al oral, entonces ahí se manifiesta sobre todo en los primeros finales, claro. Entonces ahí el trabajo, ahí es doble, porque también hay un trabajo con los docentes, qué orientaciones le damos a los estudiantes o qué pistas le damos a los estudiantes para que preparen esos exámenes orales, cómo deben estudiar para esa instancia, que ese es uno de los principales miedos, ¿no? Y debe ser una de las pocas facultades, por lo menos que tengo conocimiento, que tiene esta característica, una asesoría pedagógica. En la universidad sí, en las otras facultades hay algunas que hay, en otras no, pero la verdad que es muy valorable y el trabajo es muy interesante, al menos para mí es muy... No, nosotros como docentes hemos aprendido muchísimo de ella. Sí, porque ponen, digamos, el objetivo o el eje el estudiante, claro. Eso es lo más importante. Sí, es el estudiante y los docentes analizan sus prácticas, digamos, esto de cómo están enseñando, cómo enseñan y cómo pueden revisar o mejorar esas prácticas para que los estudiantes puedan avanzar en la carrera sin mayores dificultades o sin grandes obstáculos. Entonces es bien interesante la tarea en los dos sentidos, tanto con los estudiantes como con los docentes, que también revisan sus prácticas. En ese sentido también se ofrecen desde Secretaría Académica instancias de formación docente, trabajando en torno a los programas de las materias, por ejemplo, la evaluación, que es un tema siempre crítico. ¿Cómo evaluamos? ¿De qué modo? ¿Qué instancias hay de recuperación?
Esos son temas que son cruciales y que desde Secretaría Académica se van abordando a través de distintas acciones, ¿no? A partir de este trabajo, ¿se ha podido reducir la deserción universitaria de los alumnos de primer año, por lo menos? Y sí, las acciones tienden a eso, precisamente a que los estudiantes logren permanecer y avanzar en el cursado de la carrera. En esa dirección son muy interesantes los talleres de orientación para los exámenes finales, que son talleres que dictan los propios profesores, el profesor también, orientando para la preparación de los exámenes finales. En ese sentido se han sumado docentes de todo el primer año, las cátedras de todos los primeros años, con un número importante de docentes, brindando orientaciones a los estudiantes para esta instancia, sobre todo aquellos estudiantes que han quedado libres, que no saben cómo abordar la materia, no conocen cómo estudiar, digamos, es muy difícil para los chicos darse cuenta de cómo se estudia esta materia. Entonces el desafío por parte del docente es poder dar cuenta de eso, cómo se aprende mi materia, cómo se aprende economía, cómo se aprende matemáticas, cómo se aprende administración. Todas las disciplinas tienen una lógica, una construcción diferente, y el estudiante de primer año se tiene que apropiar de eso, y no siempre resulta fácil para ellos. Además son materias duras, digamos, son muy técnicas. Sí. Y nosotros vemos es difícil para nosotros evaluar, así que me imagino para ellos el evaluado también. Nosotros vemos en la JUPA que las preocupaciones, sacando el tema de, bueno, el perfil de las 3 carreras o la salida laboral, es la nueva vida universitaria, y hacen preguntas específicas. ¿Qué pasa si rindo mal? ¿Qué pasa si rindo bien? O sea, gira más en torno a una preocupación en sí de esa nueva etapa que inician, claro. Y bueno, y eso lo vemos después en los talleres que iniciamos con los chicos, acompañándolos en febrero. Hay una pregunta que supongo que la debe hacer, lo que no sé con qué frecuencia o qué importancia le dan, o si se la hacen a ustedes cuando estos chicos que llegan con estas inquietudes, que es el tema de la salida laboral. Ese es un tema que está presente cuando se arrima el futuro estudiante universitario, y para saber qué salida laboral tiene, qué posibilidades tiene, o cómo que lo que tiene que hacer, si la universidad le brinda canales en los cuales se puede digamos, insertar en el mercado. Sí, los chicos generalmente en JUPA, que es cuando se plantean esas preguntas, porque además hay una de las preguntas, esas disparadoras que comentábamos, que apunta a eso. La mayoría que viene, o sea, que tiene decidido estudiar contador, tiene más o menos en claro, o sea, porque a lo mejor tiene el padre, un tío, un pariente, más difundida. Administración, surge la duda, bueno, la diferencia es entre la administración y contador, si es parecido, si es muy distinto. Y a lo mejor en economía, los que se muestran interesados en seguir la licenciatura en economía, es cuando muestran la mayor preocupación, porque es una carrera a lo mejor con menos alumnos que las otras dos. Sí, menos informada o menos desarrollada en cuanto a... Sí, ha ido aumentando la cantidad. Nosotros que vemos, analizamos las 3 JUPAs que vemos. ¿Y vos que sos economista, qué les decís, Euge? Yo llevo a los profesores de economía para que les explique. No, les contamos, o sea, los ámbitos donde ellos se pueden desarrollar dentro del sector público, sector privado. Les decimos también esto a las 3 carreras, de no solamente pensarse trabajando en una mega empresa, sino que en la región y en un montón de lugares se pueden trabajar. Dentro de todo son 3 carreras con una salida laboral bastante flexible, la importancia de no verse solo, que eso lo vemos después en los talleres de los chicos, cómo se representan ellos, sobre todo el contador trabajando solo, entonces no verse trabajando solo, que van a trabajar en grupo, y surgen bastante dudas eso de, bueno, de cómo trabajar, si con quién trabajar, pero... Así es. Se nos agotó el tiempo con ustedes. Muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente del programa, un Malbec. Bueno, muchas gracias. Gracias del supermercado Sanz. Y ya seguimos con la oferta educativa. Ahora vamos a marcar una nueva pausa. Muchas gracias. La oferta educativa en ciencias económicas, el tema de nuestro local del día de la fecha. Y en este bloque nos acompañan Soledad Fernández, quien es la coordinadora de la Escuela de Gestión y Administración, y el contador Lucas Gil, quien es coordinador de programas de extensión. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar presente. Bueno, y Soledad, ¿qué hacemos desde la escuela, en la facultad, de la Escuela de Gestión? Bien, les cuento. Esta propuesta nace el año pasado, pensando un poco en intentar replicar algunos programas que ya vienen llevando universidades como la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, de Rosario.
Un poco el objetivo principal es realizar una democratización del conocimiento, acercarnos, vincularnos al territorio de Río Cuarto con una propuesta de capacitación para el público no profesional, pero que se impartía a través de la universidad. Ya el año pasado trabajamos en 2 grandes líneas, cursos que están destinados a público que ya está trabajando, ya está inserto en el mercado laboral, pero que requiere cierta capacitación que por sus actividades, auxiliar administrativo o alguna actividad que desempeña, requiere nueva capacitación. Y por otro lado, un eje que es más relacionado a los talleres, y estamos vinculándonos con los SENMA. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se identifica en los grupos los cuales van a ser objeto de del alcance de la política? Bien, en realidad se hace... o sea, ¿son oficinas públicas o son... ¿Cómo detectan a quién dirigir? Bien, el año pasado comenzamos con talleres específicamente y cursos realizados en el CESIS, ¿sí? Que fue por vinculaciones con este organismo que detectaron ciertas necesidades de capacitación, entonces los hicimos con el CESIS. Tenemos planificado hacer algunos cursos con la municipalidad, ¿sí? Se lanzó la convocatoria, tenemos la propuesta de capacitación, pero la estamos por llevar a cabo, ¿sí? Y también por cuestiones de necesidades concretas que nos presentaron profesores de los SENMA, ¿sí? Y ahí estamos trabajando 2 grandes líneas, que es uno, el armado de currículum vitae y manejo de entrevista laboral, y por otro lado, todo lo que es microemprendimientos y claves para su puesta en marcha. Hemos tenido una importante recepción y buena. Seguro. El año pasado trabajamos con 3 SENMA, este año ya trabajamos con 6, se incorporaron el SENMA 24, el SENMA de Banda Norte y el SENMA Roque Sáenz Peña, y el año pasado trabajamos, y este año también, con el SENMA 73, Arturo Jaureche, Institución Madre, el SENMA de Ciudad Nueva y el SENMA del Barrio Pizarro. Seguro que son actividades muy importantes porque uno supone quizás de la profesión que son cosas sencillas, pero no son cosas sencillas para quien no tiene aceitado el manejo de estas cosas, ¿no es cierto? En el caso tuyo, Lucas, fue fundamentalmente en los barrios, digamos, la economía en los barrios. ¿En qué consiste en esta capacitación? Economía en los barrios surge como un proyecto de la Secretaría de Extensión que busca difundir y formar en conceptos económicos. Cuando hablamos de conceptos económicos hablamos de los principales temas de la economía, que son, por ejemplo, tratados cotidianamente en los medios de comunicación y se le presentan a la gente como temas a tratar día a día, pero que en el fondo, por ahí, la gente que no ha cursado estudios relacionados a los temas no los conoce, no conoce bien qué representa ese concepto. Entonces, bajo esta perspectiva, digamos, nosotros buscamos salir a los barrios a debatir, a charlar con la gente sobre lo que representa, por ejemplo, la inflación en los precios, lo que es el empleo y el desempleo, lo que son herramientas financieras para el hogar, como comentaba Juan anteriormente, qué significa en un hogar usar una tarjeta de crédito, qué significa tomar un crédito. Y fue así como nosotros planificamos el proyecto, con 4 ejes fundamentales en donde tratamos inflación y precios, trabajo y desempleo, herramientas financieras para el hogar y por último una breve reseña de la historia económica argentina. De ese proceso surgen los apuntes que salen del aula, que son el material que nosotros le entregamos a quienes asisten a nuestros talleres, y siempre con esta lógica de que no sean clases magistrales donde uno va a desarrollar una temática y del otro lado se escucha, sino que se plantean discusiones, la gente también aporta interactividad. Exactamente, claro, la gente cuenta experiencias propias. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado hasta ahora la clase de trabajo y desempleo, y un poco para ponerlo en números, con el programa hemos visitado 5 instituciones ya, 4 de las cuales son SENMA y 1 es de nivel medio. Hemos tenido aproximadamente 270 asistentes a los talleres. Se ha realizado ya una entrega de certificados y prevemos una para la semana próxima. Y bueno, ya con vistas al futuro tenemos planificado visitar a fin de año unas 10 instituciones más o menos. Y la gente, creo que dentro de este esquema de estos cursos, sí, ¿ha pedido ampliar algún dato? Sí, nosotros en un primer momento habíamos esquematizado que el primer tema a tratar fuera inflación y precios. De esta vinculación con los SENMA y con las instituciones donde nosotros vamos,
Surge que para la gente sería más interesante empezar por trabajo y desempleo. Nosotros esquematizamos el taller en dos partes. En la primera hablamos de desempleo y en la segunda hablamos de lo que es trabajo. Al llegar a trabajo y tratar lo que son los derechos laborales, ahí surgen múltiples dudas. Claro, ¿Cómo se calcula el aguinaldo? ¿Cómo se calculan las vacaciones? En blanco, en negro. ¿Qué representa el empleo registrado y el empleo no registrado? Y uno siempre lo planifica para un taller, por ejemplo, de 45 minutos y termina extendiéndose mucho más. Y te acompaña alguien que tenga también especialidad en otras, en la parte tributaria, en la parte jurídica. Digamos, en la coordinación somos dos coordinadores del programa. Está la licenciada Ana Clara Donadoni, que es licenciada en Economía, y estoy yo. En la parte laboral, por decirlo de alguna manera, que nos tocó en este taller, un poco soy yo quien aborda esas temáticas. Y los aspectos más conceptuales referidos a cómo se mide el desempleo, por ejemplo, con la encuesta permanente de hogares y esas modalidades, lo aborda Ana Clara, quien es que maneja mejor esos conceptos. Es economista. Exacto, es economista ella. Pero la parte tributaria y laboral la aporto un poco yo por mi rol de contador, y a su vez también en los talleres participan estudiantes avanzados, la mayoría de la licenciatura en Economía. Soledad, ¿y los cursos son dictados por docentes de la facultad o los estudiantes ya graduados? Sí, la convocatoria está dirigida a docentes de la facultad o docentes de otras facultades. Hemos tenido experiencias que docentes de la Facultad de Humana se han acercado a presentar sus propuestas y han sido bienvenidas. Obviamente son pasadas por una comisión evaluadora, quien evalúa que los contenidos sean acordes, y se han llevado a cabo. Y también han participado graduados de nuestra facultad y alumnos avanzados de la carrera. La propuesta está abierta y lo que intentamos a través de estos programas de la Secretaría de Extensión es abrir, ampliar, ¿sí?, lo que se llama la extensión. Esta gestión nos ha dado lugar a poder hacer estos programas y poder llevarlos a cabo, y como tomando un poco las palabras también del secretario de Extensión, estamos en esta búsqueda de la democratización del conocimiento, ¿sí?, que no venimos a iluminar, ¿sí?, sino que venimos a hacer una coproducción de conocimientos, a poder también aprender, ¿sí?, de las experiencias de las personas a las cuales están destinados los talleres y los cursos. Bien, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Del programa, un Malbec, gentileza Supermercado Sanz, y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Marcamos la pausa, ya regresamos. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Noches. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando del blanqueo. Del blanqueo, son temas... Por ahí hay inquietudes que se le presenta a la gente, confusiones, el alcance, ¿no es cierto? Claro, se presta a confusiones, tengo que exteriorizar esto, no tengo que exteriorizarlo, lo tengo que declarar, no lo tengo que declarar, la diferencia en estos aspectos. Bueno, en definitiva, a medida que se va analizando la ley y el decreto reglamentario de la ley, como así también las resoluciones que van saliendo diariamente. Vamos a dejar claro que esto no es fácil de interpretar, no. Que a vos te requiere una dedicación, que semanalmente estás viajando, como dijiste la semana anterior, a Buenos Aires, a un congreso donde ustedes mismos están... digamos, hay distintas interpretaciones entre los mismos colegas, claro. Hay contradicciones respecto, en la misma doctrina del derecho tributario, y contradicciones permanentes. Sí, estoy viajando a Buenos Aires martes y miércoles, que son las reuniones en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, que es una institución muy prestigiosa de muchos años en la República Argentina, donde los doctrinarios más importantes y con mayor trayectoria en la República Argentina exponen las distintas interpretaciones de la norma. Nos enorgullece tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. En definitiva, lo importante aquí es que el blanqueo es un régimen especial. Y así hay que interpretarlo. No es un régimen que forma parte del régimen general, que es la ley de IVA, la ley de ganancias, la ley de procedimiento tributario. Claro. Este es un régimen especial, de hecho está normado procedimentalmente, vale la redundancia, con normas propias, y tiene su impuesto, porque el blanqueo es un impuesto especial, es un nuevo impuesto. Ahora bien, vamos a un caso práctico para que los colegas, si alguno no lo encuentra aún clara la situación, y más aún para la gente común que nos escucha, cómo debe interpretarse la normativa, por lo menos al comienzo del blanqueo.
lo que yo debo exteriorizar, ¿son los bienes ocultos o son los bienes no justificados? No. Y aquí viene la confusión. Aquí no se trata de exteriorizar bienes justificados o no justificados. Ese no es el concepto. Sino que son bienes declarados y no declarados. Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo en el año 2012 he recibido por parte de mis padres la donación de un departamento, y porque no se lo llevé a mi contador, o porque, como la mayoría dice, bueno, lo recibí por herencia, no lo tengo que declarar, no se lo llevé a mi asesor tributario, y no lo declaré en el 2012, en mi declaración jurada de ganancias, como un bien recibido en herencia, y en bienes personales, si tengo el derecho pleno del inmueble para tributar bienes personales, la mayoría diría, bueno, hay que acogerse a la moratoria con los beneficios de la moratoria, es decir, intereses reducidos, no aplicación de multa, y rectificar ganancias, 2012, incorporarlo, rectificar bienes personales, incorporarlo. No. Eso es lo que pensaríamos la normalidad de los profesionales, pero no es así. Ese bien no fue declarado. Como consecuencia de ello, lo tengo que incluir en el blanqueo, hacerlo tasar a valor de mercado y pagar el 10%. Lo cual es muy oneroso para el contribuyente, porque dirán, che, pero yo este inmueble no lo tenía oculto, es más, lo tengo justificado, viene de una donación, no hay rentas ocultas por lo cual yo no pagué ni IVA ni ganancias. Perfecto, pero aquí la técnica legislativa de la redacción de la ley va por blanqueo. ¿Qué pasa si el contribuyente dice, yo no quiero ir por blanqueo? Bueno, si no quiere ir por blanqueo, tiene que rectificar ganancias, incluirlo en su declaración jurada, lo cual no va a tributar impuestos a la ganancia, porque va en el cuadro de justificaciones patrimoniales en bienes que se encuentran justificados por donación, legado o herencia, pero sí voy a tener que pagar bienes personales. Ahora bien, vos dijiste, Hernán, que recién eso no podía ser. Sí, puede ser que paguemos bienes personales, pero no va por el régimen de moratoria, sino que va a tener que pagar los intereses resarcitorios normales que están previstos en la ley de procedimiento, y va a tener que pagar la multa del artículo 45 por omisión de haber declarado ese bien. Por lo que veo, esto nos va a quedar bastante tela por cortar todavía. Yo entiendo que sí. Y cada caso en particular hay que analizarlo en forma particular de cada uno de los contribuyentes de la situación que quieran realizar. Perfecto, lo vamos a seguir analizando con el transcurso de los programas y estos micros interesantes. Muchas gracias, Hernán. Muy amable. Buenas. Bueno. Hernán Escudero y Asociados